sesión, por favor. Inicia José Carlos Serrano. Está bien, doctora. Buenas tardes, doctora, compañeros. Hoy vamos a exponer lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, también llamada eritroblastosis. Siguiente, por favor. Bueno, este es lo que vamos a abarcar en la exposición: la introducción y definición, la fisiopatología, mecanismos de isoinmunización materna, determinación de la severidad, el tratamiento prenatal, postnatal y los programas de cribado. Siguiente, por favor. Bueno, como una pequeña introducción, siguiente. Hablando un poco de historia, antes del siglo XIX se observó que algunas personas morían al transfundirles sangre y otras no. Macroscópicamente incluso se podía observar la famosa hemoagglutinación, como podemos ver en esa imagen. Aquí es donde el doctor Karl Landsteiner, con su equipo laboratorial, descubrió que existen tipos de sangre en base a un tipo de proteínas especiales que expresan en su superficie los hematíes, los antígenos. Mérito por el cual, ¿no?, se le premió con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1932. Él descubrió el tipo A, el tipo B y el 0, que también se llama el tipo O, ¿no?, denominado así porque no tiene antígeno ni A ni B. Más tarde, otros investigadores descubrieron el otro tipo, que era el tipo AB, con un tamaño de muestra mucho mayor que usó Landsteiner. Siguiente, por favor. Bueno, la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, hasta la fecha de septiembre de este año, reconoce alrededor de 43 tipos de sangre, siendo los más importantes el A, el B, el AB, el O y el factor Rhesus o RH. El antígeno T del sistema Rhesus, vamos a ver que ORH es la causa más común de isoinmunización, que en las subsiguientes diapositivas se les va a explicar en qué consiste. Las más importantes de estos antígenos que en la bibliografía describe son el antígeno T, el antígeno C y el subtipo C, el antígeno E, el subtipo E y otros sistemas también, ¿no?, como el KEL, el DUF y el KIT, que también tienen importancia clínica, pero en función a la fisiopatología, que son similares, se toma mayor importancia el sistema Rhesus, ¿no?, o RH. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a cómo funciona lo que es un poco lo que es el sistema AB y el O y el sistema RH, bueno, vamos a ver bueno, como para comprender el tema, ¿no? Primero, el tipo A, el que tiene antígeno A, va a crear anticuerpos contra el tipo B, porque es extraño, ¿no? Entonces puede mezclarse con tipo A. Con los de B se va a aglutinar, al igual que con los que tienen AB, porque también tienen el antígeno B. Y con los que son el tipo O, al no tener ningún antígeno, entonces no se va a aglutinar, ¿no? Entonces puede recibir sangre. En el tipo B vamos a ver que el que tiene antígenos B va a crear anticuerpos contra A, entonces no puede mezclarse con el tipo tipo A con B, ¿no? Entonces tampoco puede recibir de AB porque también tiene antígenos B, entonces, pero sí puede mezclarse con los del tipo. El tipo AB, el que tiene antígenos AB, al tener ambos antígenos no genera anticuerpos, ¿no? Motivo por el cual a estos se les llaman los receptores universales, pueden mezclarse con cualquier tipo de sangre. Y en el tipo O, el tipo 0, si bien no tiene antígenos, sí va a generar anticuerpos si detecta algún antígeno extraño, no llámese el A o el B. Entonces, por lo tanto, no puede recibir sangre que no sea del tipo O, de su mismo tipo. Sin embargo, si revisamos el cuadro, y podemos intuir que los tipo O son los donantes universales. Siguiente. Con respecto al sistema Rhesus o RH, es un conjunto de antígenos, como ya les he expuesto, ¿no?, que era el D, el C, el subtipo C, el tipo E, que este conjunto de antígenos, si eres positivo, tienes todo ese conjunto de antígenos que expresan en la membrana de los eritrocitos, y si no tienes ninguno, entonces eres negativo. Así de simple. Bueno, como definición, vamos a ver que la enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis es una anemia hemolítica del feto del recién nacido causada por una transmisión transplacentaria de anticuerpos específicos de la madre contra la membrana eritrocitaria del feto. ¿Por qué se da esto? Siguiente, por favor. El siguiente. Vamos a ver lo que es la fisiopatología. Con respecto a la fisiopatología, mediante estudios por citometría de flujo, se ha demostrado que pequeñas transfusiones fetomaternas van a ocurrir con bastante frecuencia durante la gestación. También hay otros factores que afectan, se va a hablar más adelante. Pero entonces,
Si el feto ha heredado un tipo de sangre que es extraño para el organismo materno, entonces este va a generar anticuerpos. A esta formación de anticuerpos tipo inmunoglobulina G, que de paso hay que decirlo, se llama isoinmunización. Y entonces, como podemos ver en el cuadro, se lleva a cabo por la inmunidad adaptativa materna, preparando al linfocito B para crear células de memoria y plasmáticas efectoras efectoras, ¿no? Que va a cumplir su función en la inmunidad humoral. Entonces, estas inmunoglobulinas creadas van a atravesar la barrera placentaria. Entonces, de esta forma llegarán a su destino, que son los hematíes fetales, donde se van a unir a estos. Entonces, estos van a ser destruidos cuando llega al vaso, ¿no? Va a ser deslizados o destruidos por el sistema retículo endotelial o un grupo de macrófagos que se llama ubicados en el vaso, ¿no? Que esto va a conllevar a la anemia, que es el acontecimiento fisiopatológico clave en esta enfermedad. Siguiente, por favor. Con respecto a los mecanismos de isoinmunización Gracias. Hasta materna. ahí nomás, José Ok. Carlos, por favor. Que continúe Emily. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los mecanismos de inmunización y primero vamos a hablar acerca de las causas de la inmunización materna. Casi la totalidad de estas inmunizaciones se van a producir por las transfusiones feto-maternas. ¿Esto qué va a pasar? Se va a producir en el momento, o bueno, se va a producir antes del parto o sobre todo en el tercer trimestre y durante el momento del parto. También van a haber procesos patológicos que van a ser causas de estas inmunizaciones, como pueden ser abortos, embarazos ectópicos o el desprendimiento prematuro de placentas, así como traumas abdominales. Y dentro de los procedimientos obstétricos vamos a tener las biopsias coriales, la amniocentesis, la funiculocentesis o una extracción manual de la placenta. Y en un caso muy raro se va a tener la inmunización por recibir sangre incompatible. Dentro de los mecanismos de la inmunización materna, la mayoría de los casos de esta enfermedad hemolítica del recién nacido por este sistema ABO se va a ver en madres que van a tener un grupo O y en niños que van a pertenecer al grupo A, B o AB. Para los anticuerpos de las inmunoglobulinas G anti-A y anti-B se van a encontrar en concentraciones relativamente altas en estos individuos del grupo O. Estos anticuerpos comúnmente lo que van a causar es un síndrome hemolítico leve que se va a dar en uno en cada 150 nacimientos o ocasionalmente van a causar, ¿no?, una enfermedad grave como tal. ¿Y esto por qué se va a deber? ¿Esto a qué se debe? Ya que estos antígenos A y B van a estar muy débilmente expresados en los niños recién nacidos y a que van a tener una protección por los antígenos tisulares del sistema ABO del niño. Entonces, los glóbulos rojos fetales van a alcanzar la circulación materna en etapas tempranas del embarazo, pero estos no van a ser suficientes para inducir esta inmunización materna. Pero mientras tanto, durante el parto, más específicamente al separarse de la placenta, va a haber un número significante de glóbulos rojos fetales que van a pasar a esta circulación materna. Es por eso que usualmente cantidades menores a 1 mililitro de sangre van a ser suficientes para causar esta inmunización. Sin embargo, va a existir una correlación tanto en la cantidad de glóbulos rojos que van a alcanzar la circulación materna como en la frecuencia de la inmunización. Ahora, hablando de los casos raros anteriormente mencionados, se puede observar que esta inmunización por RH en el primer embarazo, debido a que va a haber el paso transplacentario de glóbulos rojos fetales, se va a dar durante el embarazo. Y estos casos de inmunización por RH que se observan en el primer embarazo son debidos a que antes ha habido una previa inmunización, usualmente por previas transfusiones por sangre RH positivo. Por eso es en casos excepcionales o raros. Dentro de la identificación de la inmunización materna, es importante saber que a todas las mujeres embarazadas en la primera visita prenatal se les debe realizar un examen para saber su grupo sanguíneo, su RH si es positivo o negativo, y un screening de los anticuerpos mediante el test de Coombs indirecto. ¿Qué va a ser el test de Coombs? Esta va a ser una prueba que va a detectar los anticuerpos libres que pueden reaccionar in vitro con los glóbulos rojos que tienen antígenos específicos. Lo que vamos a hacer es obtener el suero del receptor con inmunoglobulina, se va a añadir la sangre del donante al suero, estas inmunoglobulinas específicas de los antígenos de los eritrocitos van a formar los complejos antígeno-anticuerpo, y aquí es donde se va a añadir lo que es el reactivo de Coombs. En el caso de que se aglutine o se aglutinen los eritrocitos, va a decir que esta prueba de Coombs indirecta es positiva. Una vez que ya hemos identificado los anticuerpos, se debe investigar si se asocia a esta enfermedad hemolítica.
bueno, dentro de la bibliografía que se leyó, nos hablaba acerca del sistema de Lewis, que es frecuentemente va a tener una incompatibilidad, pero este no va a tener una significancia clínica. ¿Por qué? Porque el anticuerpo va a ser una monoglobulina M que no va a atravesar la placenta y además el antígeno de Lewis no va a estar desarrollado en el feto como tal. Hablando acerca de la determinación de la severidad de la enfermedad fetal, historia de los embarazos anteriores de la madre y se va a prestar especial atención en aquellos que tenían hidrops fetalis o recién nacidos con exsanguino transfusiones, si el bebé recibió fototerapia, si fue prematuro o anémico. Y hablando acerca de la titulación de los anticuerpos maternos, si vamos a tener títulos iguales o menores a 1 de 32, estos no se deben de tomar medidas, salvo que se debe de tener los controles sucesivos durante el embarazo. Y si va a tener títulos mayores a 1 de 32, estos deben de valorarse y tratarse en los centros con experiencia sobre esta enfermedad. La cuantificación del anticuerpo mediante lo que es el ELAC va a tener una buena correlación con la gravedad de la enfermedad, ya que si nos va a dar valores superiores a 1 microgramo por mililitro, nos va a presuponer una afectación fetal como tal. Dentro de la evaluación fetal, la hemólisis, la anemia, la eritropoyesis extramedular, fundamentalmente en el hígado, la hipertensión portal y la citis, va a ser la secuencia fisiopatológica inicial de esta enfermedad, aunque también puedo presentar lo que es la insuficiencia cardíaca, la hipoalbuminemia y la hipoxia. La hipoxia sobre todo se va a dar a nivel del endotelio vascular, lo que va a favorecer la salida del líquido al espacio extravascular y nos va a determinar que haya un acúmulo de agua en el feto y esto se va a llamar hidropesía. Este hidros fetal en sus diversos grados va a ser característico de las formas más graves de la enfermedad. Ahora, como ya se mencionó anteriormente, el problema clave de esta patología va a ser la anemia. Es por eso que se evalúa a los antecedentes maternos, los títulos maternos y la evaluación ecográfica, incluido lo que es el Doppler. Si tenemos imágenes con un feto hidrópico, esta va a ser una imagen concluyente, y así como también si vemos la presencia de un halo cefálico, un derrame pleural o pericárdico, o ascitis, que va a ser el primer signo en aparecer, estos van a ser datos inequívocos, y el problema de encontrarlos es que debemos de controlar el proceso de estos antes de que aparezca la hidropesía como tal. El polidramnios y el edema placentario preceden a lo que va a ser el hidrops y van a ser datos ecográficos de gran interés, así como también los registros cardiotocográficos externos que nos van a ayudar a evaluar lo que es la anemia fetal, y esta se puede observar como taquicardia con una gráfica silente o con poca variabilidad, aunque a veces esto no va a ser definitivo. Es por eso que normalmente se tienen otro tipo de estudios, como puede ser la toma de sangre fetal mediante la funiculocentesis, que va a ser la punción en el lugar de implantación de la vena umbilical en la placenta. Este va a ser el método de elección cuando es imprescindible que conozcamos el grado de anemia fetal. Y otro método es la medida de la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media del feto mediante el Doppler. Esto lo que nos va a permitir es averiguar si el feto tiene lo que es la anemia fetal sin emplear lo que son los métodos invasivos. Esta evaluación de este parámetro, si encontramos una velocidad mayor a 1.5 veces la media establecida, va a ser útil para que sospechemos de que el paciente tiene una anemia fetal, incluso para que podamos indicar una transfusión intrauterina. Ahora, tratamiento prenatal. Hasta ahí nada más, por favor, Emily. Continúa, Susan. Continuando con el tratamiento prenatal, vamos a ver que en la anemia, vamos a ver una anemia fetal grave, que es lo que ya le habían recalcado anteriormente, y va a ser fundamentalmente para tratar lo que es la hemólisis antes del parto, para prevenir principalmente lo que es la hidropesía fetal y la muerte fetal. Y para esto se debe considerar la transfusión intrauterina cuando la evolución clínica indica anemia fetal. En la mayoría de los estudios que informan sobre series de casos tratados con esta transfusión intrauterina reportan tasas de supervivencia perinatal en torno al 90%. Además, vimos un estudio de seguimiento a largo plazo sobre el resultado del desarrollo neurológico y muestra un desarrollo normal en más del 95%, por ende sería muy eficaz. Entonces, la transfusión intrauterina puede conducir a una mayor aloinmunización en el 25% de las madres, a pesar de que la compatibilidad preventiva de los antígenos RH y K. En caso del tratamiento adicional de mujeres aloinmunizadas con inmunoglobulina intravenosa,
con o sin plasmaféresis solo se ha descrito en 3 pequeñas series de casos, pero la eficacia de estos tratamientos experimentales aún no se ha demostrado, por lo que no es algo demasiado confiable. Siguiente, por favor. Ya hablando sobre el tratamiento postnatal, siguiente, vamos a hablar principalmente de lo que es la fototerapia. Esta va a ser eficaz al disminuir drásticamente la necesidad de la exsanguinotransfusión en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia. En esta parte tenemos las pautas que son para el tratamiento de la ictericia neonatal y que fueron publicadas por la Academia Estadounidense de Pediatría en el 2004 y van a establecer que en la evaluación clínica se deben tener en cuenta otros factores además del nivel de la bilirrubina, como son la edad gestacional, el peso al nacer y la causa de la hiperbilirrubinemia. En los niños tratados con esta transfusión intrauterina se necesita un periodo más corto de fototerapia en comparación con los recién nacidos que sufrieron esta hemólisis y que no recibieron esta transfusión intrauterina. Entonces también se encontró que se requería menos fototerapia en neonatos afectados por enfermedad hemolítica mediada por anti-K, dado que este anti-K también va a ir a destruir lo que son las células progenitoras eritroides. Y en estos casos la anemia se va a manifestar antes y es más pronunciada en relación con los niveles de bilirrubina. Siguiente, por favor. Respecto al metabolismo normal y por fototerapia de lo que es la bilirrubina, vamos a ver que primero la absorción de luz por parte de la forma normal de bilirrubina genera moléculas de bilirrubina en estados de excitación transitoria. Estos productos intermedios efímeros pueden reaccionar con el oxígeno para producir productos incolores de menor peso molecular o pueden reorganizarse y transformarse en isómeros estructurales, lo que vamos a conocer como lumirrubinas, o isómeros en los cuales la configuración de al menos uno de los dos dobles enlaces Z cambia por una configuración E. Y esto vamos a referir a Z y E como las iniciales de las palabras alemanes Susament, mucho más rápida que la isomerización estructural, que es irreversible. Y ambos van a ocurrir con mayor rapidez en lo que es la fotooxidación. Ya hablando sobre los fotoisómeros, estos van a ser menos lipofílicos que la forma 4Z, 15Z de la bilirrubina y pueden excretarse sin modificaciones en la bilis, sin necesidad de la glucuronización. Estos isómeros, de lo que ya les había mencionado, las lumirrubinas también pueden excretarse en la orina y estos productos de fotooxidación se excretan principalmente en lo que es en la orina. Y una vez en la bilis, los isómeros configuracionales se van a revertir espontáneamente a la forma natural, que es el 4Z y el 15Z de la bilirrubina. Entonces, como una síntesis, podríamos decir que en el metabolismo normal, la bilirrubina lipofílica genera fundamentalmente a partir del catabolismo de glóbulos rojos que circulan en la sangre, principalmente como conjugados no covalentes con la albúmina sérica. Luego de esta captación por el hígado es convertida en 2 monoglucurónidos isométricos y un diclorónico, que es la bilirrubina directa, por la enzima uridina difosfato glucuronisil transferasa, que lo conocemos como UGT1A1. Y finalmente la fototerapia va a ir precisamente a convertir lo que es la bilirrubina en fotoisómeros amarillos y productos de oxidación incoloros que son menos lipofílicos que la bilirrubina y no van a requerir esa conjugación hepática para su excreción y por ende van a facilitar esta excreción. Por eso es que se utiliza esta terapia para los fetos, bueno, los recién nacidos que estén con este problema, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la fototerapia? Va a ser el tratamiento. En tratamiento va a ser reducir lo que es la concentración de bilirrubina circulante o evitar que ésta aumente. Podemos ver en el gráfico, tenemos, ya eso bioquímicamente hablando, tenemos la bilis, la orina, y cómo es que nosotros al ponerlo a la luz, la bilirrubina, esta se va a convertir en productos de oxidación incoloros y se va a poder excretar más fácilmente por lo que es la orina. Entonces vamos a tener que la absorción de luz por parte de la forma normal de la bilirrubina va a generar moléculas de bilirrubina en estados de excitación transitoria. Estos productos intermedios efímeros pueden reaccionar con el oxígeno para producir productos que vamos a conocer como lumirrubinas. Y esto va a ir a una isomerización configuracional que va a ser reversible y es mucho más rápida que la isomerización estructural, que es irreversible. Entonces ambas van a ocurrir con mayor rapidez en la fotooxidación. Entonces, básicamente a esto es lo que va la fototerapia, a ayudar que se pueda excretar con mayor facilidad lo que es la bilirrubina. Siguiente, por favor. En esta parte se va a mostrar lo que es el espectro de absorbancia de la bilirrubina asociada a albúmina sérica humana. En el gráfico lo podemos ver como esta línea que está haciendo una curva. Y en esta parte se va a mostrar superpuesto en el espectro de luz visible. Claramente,
La luz azul es más eficaz para la fototerapia, pero como la capacidad de transmisión de la piel aumenta con una mayor longitud de onda, las mejores ondas son probablemente las que se van a encontrar entre lo que es 460 y 490 nanómetros. Entonces, los neonatos a término y casi a término deben tratarse en una cuna y no en una incubadora para permitir que la fuente de luz quede a 10 a 15 centímetros del neonato, excepto cuando se usan luces halógenas o de tungsteno, a fin de aumentar la irradiación y la eficacia de este tratamiento. Para la fototerapia intensiva puede colocarse además una fuente lumínica auxiliar y en este caso podemos colocar una almohadilla de fibra óptica, un colchón de diodos emisores de luz o de luz LED o tubos fluorescentes azules especiales, esto debajo del neonato o de la cuna para lograr mayor eficacia en el tratamiento. Y si el recién nacido se encuentra en una incubadora, los rayos de luz deben ser perpendiculares a lo que es la superficie de la incubadora a fin de minimizar la pérdida de eficacia debido al reflejo. Siguiente, por favor. Siguiendo con el tratamiento postnatal, tenemos lo que son las transfusiones de intercambio y complemento. En esta parte, básicamente hacemos mención a lo que es la exsanguinotransfusión. Y este va a tener la ventaja de que la bilirrubina, como los anticuerpos maternos, se van a eliminar de la circulación y se va a corregir lo que estamos buscando, ¿no? Corregir lo que es la anemia. En este caso, hasta el 24% de los recién nacidos tratados con esta exsanguinotransfusión sufren alguna complicación, como desequilibrio electrolítico, arritmias cardíacas, embolia, enterocolitis necrotizante o infección hasta sepsis. Entonces, podemos mencionar que en esta parte existe un riesgo de casi 0.3% de mortalidad relacionado a la exsanguinotransfusión en recién nacidos a término. Por eso es que las guías que hemos revisado no recomiendan una exsanguinotransfusión temprana, como dentro de las primeras 12 horas de nacido. Y los umbrales de bilirrubina en los que se debe de iniciar esta exsanguinotransfusión, según la edad gestacional, debe de ser directamente proporcional a lo que es la edad gestacional en la que nace el bebé. También podemos ver que no existen diferencias significativas en lo que es la transfusión intrauterina y la fototerapia, ya que los anticuerpos maternos pueden estar activos durante meses en el recién nacido. En contraste con el efecto de esta transfusión intrauterina sobre la fototerapia, no se han encontrado diferencias significativas en el número de exsanguinotransfusiones requeridas en neonatos tratados con ISUM sin esta transfusión intrauterina. Entonces, en conclusión, podríamos decir, si es que comparamos, los anti-K van a requerir menos transfusión que los anti-D y menos fototerapia también. En cambio, los anti-C van a necesitar una transfusión en los primeros meses de vida, a diferencia de los anteriores. Siguiente, por favor. Ya mencionando lo que es la exsanguinotransfusión, entonces, ¿esta qué es? Esta va a ser el reencambio de la mayor parte de la volemia del recién nacido o del niño por un volumen equivalente de sangre. ¿Y cómo se aplica? Este va a ser básicamente en casos graves de enfermedad hemolítica, de aloinmunización eritrocitaria, en hiperbilirrubinemia no inmunitaria, como derconocitosis, esferocitosis o talasemias, y en otros casos también como es la sepsis, intoxicación o el paludismo. ¿Y cuál es el objetivo? Básicamente va a ir a corregir lo que es la anemia grave secundaria a la hemólisis y detener este proceso, además de eliminar exceso de bilirrubina circulante y también de eliminar lo que son los agentes tóxicos o infecciosos en caso de que haya una sepsis. Siguiente, por favor. También haciendo mención a otros métodos también que se utilizan como tratamiento postnatal. Tenemos la inmunoglobulina intravenosa, que va a ser una terapia alternativa a lo que es la exsanguinotransfusión. Pero recientemente, en este estudio también que revisamos, se ha demostrado que esta inmunoglobulina intravenosa no evita la necesidad de exsanguinotransfusión en neonatos con hemólisis mediada por anti-D, por lo que no se ha probado la eficacia del tratamiento de este y no es recomendable. También tenemos por otro lado la eritropoyetina, que va a ser, la anemia que se presenta en las primeras semanas de vida se va a denominar la anemia tardía y esta se va a caracterizar por una eritropoyesis deprimida, por lo que nosotros analizando podríamos pensar que la eritropoyetina sería el tratamiento adecuado, pero para esto no existe una evidencia que respalde su uso. Siguiente, por favor. Ya para finalizar los programas de cribado, vamos a tener que en la mayoría de los países las mujeres embarazadas se tipifican como A, B, O y D al principio del embarazo y se analizan para detectar la presencia de anticuerpos. En este caso, estos programas de cribado se van a recomendar durante el primer, segundo y tercer trimestre de gestación. Y en este caso también, toda madre RH negativa no sensibilizada debe recibir profilaxis en las 28
y las primeras 72 horas después del parto. Para este caso, nos menciona también el artículo que utilizamos que considerando la relación costo-beneficio, estos programas de cribado, al menos en nuestro país, no son muy recomendables, ya que no todas las mujeres necesitan estos cribados. Entonces tendría que hacerse una localización directa a aquellas embarazadas que realmente lo necesiten para que esta relación costo-beneficio sea pues beneficiosa, ¿no?, para el centro de salud. También tenemos lo que son las profilaxis anti-D. En este caso hablamos de la vacuna anti-D, que es una inmunoglobulina que contiene anticuerpos contra el antígeno D, RH, de eritrocitos humanos. Y en definitiva es una profilaxis en madres con el grupo sanguíneo RH negativo que puedan tener bebés del grupo RH negativo. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Esta se recomienda con inmunoglobulina anti-D para las madres RHD negativas a las 28 o 30 semanas de embarazo y durante las 72 horas de la exposición materna potencial a los glóbulos rojos del feto para evitar que la madre desarrolle anticuerpos durante el embarazo. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Eso de la vacuna anti-D, ¿puedes regresar tu diapositiva, por favor? ¿No? Ahí dice bien claro, ¿no? O sea, se va a aplicar a las mamás que son RH negativas y que el papá, ¿no?, pueda ser RH positivo y haya la posibilidad que el bebé sea RH positivo, no negativo, positivo, ¿no? Entonces se aplica esta vacuna a estas gestantes, como dice, entre las 28 o 30 semanas de embarazo, o hasta las 72 horas posteriores, ¿no? Eso quiere decir que no siempre puede ser un embarazo, también puede ser en caso de aborto, ¿no? Si, no sé, el aborto es menos de 20 semanas. Entonces, este también es un antecedente para que yo coloque esta vacuna anti-D, siempre y cuando que la mamá sea RH negativo, porque si no voy a colocar en el siguiente embarazo que va a tener esta mamá, se va a producir, ¿no?, este problema de la isoinmunización. Listo, a ver, otra pregunta que tengo. Entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de incompatibilidad de grupo entre la madre y el recién nacido? ¿Cuando la mamá qué grupo es? Disculpe, doctora, ¿puede repetirlo? ¿A qué? Un momentito, chicos. Incompatibilidad de grupo, ¿cuándo sería? Cuando la mamá qué grupo sanguíneo es y el recién nacido qué grupo. Doctora, se produce cuando el grupo sanguíneo de la madre es O y del recién nacido es A o B. ¿Ya? Y incompatibilidad de factor. Tiene que ver con el sistema Rhesus. Cuando la madre es negativa, pero el bebé ha heredado el Rhesus positivo. Entonces ahí hay un... Eso tienen que tenerlo claro. En alojamiento conjunto, ustedes van a verificar el grupo sanguíneo de la mamá, el grupo sanguíneo del bebé. Entonces, eso no lo pueden olvidar. Cuidado que la mamá sea A, B, el bebé sea O y es incompatibilidad de grupo. No. ¿Por qué? Porque eso es importante para determinar el tratamiento, ¿no? Entonces, incompatibilidad de grupo, mamá O, bebé A, B. Listo. De factor, la mamá es RH negativo, el bebé es positivo. Entonces, ya digamos, yo ahorita me encuentro en el escenario que es un recién nacido, que tiene 6 horas de vida, que el recién nacido es A positivo y la mamá es O positivo. Entonces, estoy hablando de una incompatibilidad de grupo, ¿cierto? ¿Qué hago con este bebé? ¿O lo considero como otro bebé así sin factor de riesgo? ¿Es un factor tiene factor de riesgo? ¿No tiene? ¿Qué hago? Se encuentran en alojamiento conjunto, están pasando visita. Doctora, en este caso, si antes ya se hubiera realizado el tamizaje como tal y ya se hubiera detectado que el niño era, si no me recuerdo lo que fue, de RH positivo y la madre de RH negativo, ya se No. No, estoy hablando que la mamá es O positivo, ese es su grupo, ¿no? Porque hay que decir grupo y factor. O positivo y el recién nacido es A positivo. O positivo, A positivo. Anótense en un papel, aunque no importa. Estoy hablando de una incompatibilidad de grupo,
¿cierto? No de factor, porque son positivos ambos, no hay factor de... Pero sí hay una incompatibilidad de grupo, porque la mamá es O y el bebé es A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, No te doctora, escucho. Ajá. si hablamos acerca de los tipos de sangre y todo eso, si ambos son positivos y la mamá es A y el bebé es O, bueno, no habría No, una la razón como mamá es O. La mamá es O. El recién nacido es A. La, Doctora, ajá. en ese caso, pues habría una incompatibilidad de grupo y creo que tendríamos que primero sacar un hemograma completo el neonato para ver la hemoglobina y el hematocrito, que puede tener anemia, y la bilirrubina, ¿no? Porque en este caso estaría elevada por la hemólisis que la incompatibilidad pudo generar. ¿Cómo te llamas? Manuela, ¿no? Sí, doctora. Sí, estamos por ahí, ¿no? Has entendido el mensaje. Nuevamente les repito, porque esto lo van a ver en el hospital. Incompatibilidad de grupo es cuando la mamá es O y el bebé es A o B. Entonces, en ese caso hay diferencia de grupo, porque la mamá es O, ya lo ha explicado la fisiopatología de su compañero. De factor hablo cuando la mamá es RH negativa y el bebé es positivo. Entonces ahí hay una incompatibilidad de factor. ¿Qué pasa? Como ha mencionado, se va a dar la hemólisis. Entonces, cuando hay hemólisis, ¿qué pasa? Hay un incremento de las bilirrubinas. Cuando hay hiperbilirrubinemia, ¿cómo se manifiesta? Con ictericia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que observar que este neonato no presente ictericia, que es el color amarillo de la piel, que supongo lo han visto ya en la práctica cómo se ve, ¿no? Esta aparición es cefalocaudal, o sea, empieza en la cabeza y desciende hasta la planta de los pies. Y con la digitopresión es como verificamos que hay este color amarillo. Si el neonato que ya tiene incompatibilidad de grupo porque la mamá es O y el bebé es A o B, entonces, si empieza a presentar ictericia, yo le voy a solicitar los laboratorios. ¿Por qué? Porque yo tengo que decidir si este bebé se va a ir a su casa, si se va a hospitalizar para fototerapia, si va a requerir la exsanguinotransfusión total, porque en este caso ese es el tratamiento, no es la exsanguinotransfusión parcial, que la vamos a diferenciar en la siguiente clase cuando veamos lo que es policitemia e ictericia. ¿Ya? Entonces, yo tengo que decidir. ¿Y cómo voy a decidir? De acuerdo a los resultados del laboratorio. Entonces, como mencionan, ¿no? O sea, tal vez no sea necesario un hemograma, pero sí un hematocrito. Le voy a pedir un hematocrito, le voy a solicitar las bilirrubinas, lo que han mencionado en su misma exposición, un test de Coombs directo, porque ya se hace el neonato, ¿no? Un test de Coombs directo. Puedo ver también la cantidad de reticulocitos que está produciendo. Puedo pedir una lámina periférica para ver cómo están estos eritrocitos. Pues son varias cosas que yo puedo solicitar. Lo que está a mi alcance es eso: hematocrito, bilirrubinas, el test de Coombs para ver si está viendo hemólisis y los reticulocitos. Eso es lo que usualmente pedimos. ¿Ya? Entonces, esa es mi conducta: observar la aparición de ictericia y solicitar los laboratorios. Ya, ¿qué más? ¿Qué bebés ingresan a fototerapia y qué bebés van a exsanguinotransfusión total? No, exsanguinotransfusión total, ese es su nombre completo, no es solo exsanguinotransfusión, porque hay dos tipos, ¿no? Total y parcial. La total es para estos casos. ¿Cómo decido qué bebé va a ir a fototerapia y quién va a ir a exsanguinotransfusión total? Puede responder cualquiera, chicos, ¿no? Ya han hablado harto del tratamiento, ya ha estado bien, lo han presentado bien, entonces eso es... Hay unas curvas, ¿ya? Que las vamos a ver también en la siguiente clase con ejemplos. Vamos a hacer una clase práctica. La Academia Americana de Pediatría y la guía NICE, ambos nos van a dar unas curvas, ¿ya? Y que va a depender que de la edad gestacional, del tiempo de vida del neonato y de los valores que nos van a dar de los laboratorios de la bilirrubina y los factores de riesgo. Ya, o sea, va a depender de eso el tratamiento que se va a dar, ¿no? Porque si es que es un neonato que necesita exsanguinotransfusión total, aún con todos los riesgos que han mencionado,
¿no? Se tiene que realizar porque es peor, ¿no? Si no se va a realizar, este hiperbilirubinemia nos va a ocasionar un kernícterus y va a haber un daño cerebral y ya pues irreversible, ¿no? Entonces es importante eso. Vamos a practicar eso, ¿no? Porque es un poco difícil por la parte virtual enseñarles a ver los cuadros, pero sí, eso lo tienen que saber porque ustedes van a decidir cuando estén rotando alojamiento qué bebé se va a hospitalizar para fototerapia o si está ya en riesgo para un exsanguíneo transfusión total, y eso tienen que saber. Entonces se va a basar en eso, cómo yo voy, porque no es de que, no, este bebito yo quiero fototerapia, yo quiero exsanguíneo total, no, el exsanguíneo total es un procedimiento bien, es invasivo, ¿no? Pero cuando es necesario hay que realizarlo porque va a salvar el cerebro básicamente de este neonato. ¿Qué más? ¿Cuáles son las complicaciones de la gestante que tiene esta incompatibilidad, ya sea de grupo o de factor RH? ¿Qué puede pasar con el feto, no? También lo han mencionado. Sí, doctora. Bueno, normalmente el feto suele presentar insuficiencia cardíaca o hipovolemia y también presencia lo que es la hipoxia, y esto puede llevar a esta hidropesía fetal, que es en casos más graves. Aparte de eso, el primer síntoma que presentan bien es lo que es la citis, ¿no? Y los derrames pueden ser pleurales o pericárdicos. Sí, la hidropesía fetal, que no es frecuente ya verlo ahora, pero antiguamente sí lo veían un montón, es un cuadro severo, ¿no? O sea, todo lo que has mencionado, ¿no? Derrames, así, o sea, todo, ¿no? Es terrible este cuadro que generalmente lleva a la muerte fetal, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Durante la gestación va a tener la hidropesía fetal y la muerte, esas serían las complicaciones, ¿no? De la incompatibilidad, sobre todo de RH. La incompatibilidad de grupo sanguíneo generalmente no trae mayor consecuencia. En cambio, la de factor, esa sí es un poco más severa. ¿Y qué más? La funiculocentesis, no se olviden que básicamente es un procedimiento invasivo, ¿no? Que se realiza durante la gestación y es como mencionado para ver el grado de anemia fetal que tiene, ¿no? Y si es que va a necesitar una transfusión, que también no es muy usual, no es algo que se realice muy frecuente, pero sí se puede presentar. ¿Qué más? Bueno, creo que esas son todas las preguntas. ¿Ustedes, chicos, alguna duda que tengan? Igual vamos a ver ictericia y policitemia, entonces ahí también va a quedar un poco más claro todo esto de la fototerapia, el examen total, pero lo que sí quiero que no lo olviden nunca es cuando hay incompatibilidad de grupo y de factor. Porque, ¿qué pasa, no? A veces incluso ya cuando somos médicos cometemos ese error, ¿no? La mamá puede ser A positivo y el bebé O positivo, y por lo que son diferentes, ya estoy hablando de incompatibilidad de grupo cuando no es así. Solo se presenta cuando la mamá es O y el bebé es A o B, cuando la mamá es negativa y el bebé es positivo. Eso hay que tenerlo bien claro. Y en la fisiopatología, que su compañero lo ha explicado, ¿no? Incluso en el primer cuadrito que ha puesto, quiénes pueden donar, quiénes no pueden donar, ¿no? La compatibilidad de grupo que hay en caso de donaciones también es importante. ¿Dudas, chicos? Ajá, ahí, ¿no? Ese cuadrito es importante que lo sepan. Porque en el internado estos sí van a ver. Los chicos que han ido a rotar han visto, ¿no? O sea, cuando hay incompatibilidad de grupo y presente ictericia, pedimos los laboratorios, ¿no? Porque siempre basta que tú evidencies la coloración amarilla, más que es un factor de riesgo, la incompatibilidad de grupo de factor, hay que pedir bilirrubina sí o sí. No puedes esperar. Listo, chicos, entonces el jueves nos encontramos. Gracias, doctora. Chao.